RCR, la red que comunica y une al Perú. Todo el país. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros la doctora Juliana Loza, abogada y defensora de Keiko Fujimori. Yo le agradezco la deferencia que tiene esta mañana de estar con nosotros en RCR. Muy agradecido, doctora Loza. Encantada por la invitación. Naturalmente, el tema es que hace unos días la Segunda Sala Penal Nacional de Apelación del Poder Judicial rechazó, ¿no?, la apelación presentada en el caso de su patrocinada Keiko Fujimori, ¿no?, y ha ratificado la prisión preventiva de 36 meses, ¿no? ¿Cuáles van a ser las medidas inmediatas que se van a adoptar, ¿no? Nosotros estamos evaluando la mejor vía en aras de tener como el único propósito el cumplimiento del objetivo, que es que Keiko recupere su libertad. Tenemos la vía inmediata, que es la que por el momento estamos analizando, la casación. Recurriríamos ante la Corte Suprema. Sin embargo, también legalmente está habilitada la posibilidad de un habeas corpus. Estamos analizando todavía el camino idóneo para conseguir esta meta. Sin embargo, sí tenemos que partir de la base común, que es a nosotras nos causa mucha extrañeza y lamentamos mucho esta resolución, porque son 116 páginas aproximadamente, y de la lectura de toda la resolución, o de las 3 resoluciones, porque fueron 3 resoluciones para distintas personas, la conclusión que nos queda en verdad es que nos da la razón en mucha parte de los agravios que habíamos presentado. Nosotros postulamos 46 agravios y en verdad en el 85-90% de los agravios nos dan la razón. Tan solo se confirma la prisión para Keiko en base a un factor de supuesta obstrucción a la investigación sustentada en la declaración de un testigo protegido, el famoso testigo protegido número 3, que habría dicho que Keiko habría tenido conocimiento, ni siquiera participación, conocimiento de supuesta, intervenciones para con testigos en la región San Martín, lo cual a nosotros nos extraña, porque en verdad no hay ningún elemento de convicción que corrobore esa vinculación de Keiko con la supuesta participación en estas testimoniales, ¿no? Entonces, sí, nosotras consideramos que en verdad aquí, lejos de que nuestros argumentos no sean amparados, en gran medida han sido amparados. Por ejemplo, la sala descarta como elemento de convicción y factor de obstrucción el tema del chat de la botica. ¿Recuerdas tú que fue un argumento hartamente explotado en primera instancia e incluso en segunda instancia por la Fiscalía, y la sala lo rechaza? Pero que esto tuvo más efecto mediático que un efecto jurídico, ¿no? Yo lamento decirte que sí, porque si algo yo he visto en estas audiencias es que hay mucha influencia mediática y política. Es más, ustedes han escuchado, porque estas han sido audiencias televisadas a nivel nacional, que gran parte de la argumentación de la Fiscalía en ambas instancias ha sido política. Entonces ha sido un debate político donde uno planteaba argumentos jurídicos y la respuesta era siempre política. Incluso la propia resolución de primera instancia tiene argumentación política. Entonces, ¿cómo enfrentarse dentro de un proceso judicial, de un proceso penal, con argumentos políticos, ¿no? Ha sido de lo más complicado. La sala, más allá que lamentablemente no nos da la razón en el fondo, que es que Keiko recupere su libertad, la argumentación que plantea nos da la razón en el tema del voto de los congresistas, nos da la razón en el tema de que no hay relevancia penal ni factor de obstaculización ni ilícito respecto a la condición de congresista de Keiko en el año 2008, que no hay elemento de convicción negativo respecto a la participación de la comisión de investigación que presidía el entonces congresista Reyardo en el año 2008, respecto a las opiniones de los congresistas tampoco, allí acepta el postulado de la Fiscalía. Nos da la razón en que el chat de la botica no implica un elemento de convicción, de obstrucción de la investigación, el allanamiento en fuerza popular, que también la conducta de los congresistas es más allá de personal. No hay un factor de obstaculización, que tampoco hay un factor de obstaculización en tanto hubiera algún requerimiento de documentación contable de fuerza popular. Es decir, nos da la razón en gran parte. Bueno, usted siempre ha expresado a lo largo del proceso que no había una corroboración de los elementos planteados por los colaboradores. Así es. ¿Y por qué se ha acelerado tanto? Porque de una u otra manera eso es exactamente lo que genera toda esta situación, toda esta nebulosa en el propio proceso, ¿no?
Cuando usted pidió la corroboración, ¿cuál es el argumento que le plantea en este caso primero la Fiscalía y luego la Sala? Hay un tema importante que se debe tener en cuenta. Estos testigos protegidos o las declaraciones de los testigos protegidos a nosotros nos los han dado recién con el requerimiento de prisión preventiva. Incluso, que fueron 2 días antes de la audiencia de prisión en primera instancia. Incluso algunas de estas declaraciones nos las dieron y ustedes lo vieron en el pleno debate. Es decir, a nosotros nos han mostrado la declaración en documento, en papel, sin saber quién era, porque es un testigo protegido número 5, testigo protegido número 3, o sea, por números. ¿Usted nunca tuvo oportunidad de mirar esa información? ¿Nunca se le alcanzó tiempo? Nos la dieron con el requerimiento de prisión preventiva, es decir, 2 días antes de la audiencia de prisión preventiva y algunas de ellas en plena audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Cuestión que también ha sido reprochada por la Sala. Además, no tuve oportunidad siquiera de contraexaminar esos testigos protegidos. Por demás, el juzgado de primera instancia dijo que no había necesidad de que se corroboren y la Sala le enmienda la plana y dice no, sí hay necesidad de que se corroboren. Y el tema es que al final no terminan siendo corroborados. Entonces, es lo que a nosotros nos causa sinsabor de preocupación y de mucha decepción de que a pesar de que en su gran mayoría nos dan la razón en los argumentos y agravios que hemos presentado, terminan concluyendo de que Keiko se mantenga privada de su libertad. ¿Cuál es el único argumento? Es la declaración del testigo protegido número 3 como factor de obstaculización. Un testigo protegido número 3 que, con el razonamiento de la propia Sala... ¿Cuál es la argumentación de este testigo? Según este testigo, él lo que dice es que habría como que todo un conocimiento previo para ir a captar a los testigos para que mientan en sus declaraciones en la región San Martín. Pero ninguno de estos testigos, ninguno menciona a Keiko Fujimori. Ninguno de los supuestos captadores menciona a Keiko Fujimori. Solo es el dicho del testigo protegido número 3. No existe otro factor. ¿Y cómo así es que se toma como elemento de convicción esto? Porque el fiscal lo acepta. Y mire, algo mucho más preocupante. No solamente la Sala dice que se necesita corroborar, que era que reclamábamos nosotros. No solamente eso, sino que nosotros, recuerde usted, que también reprochábamos que este testigo protegido mentía. Y evidenciamos una serie de actos que mentía y la Sala termina reconociendo que en efecto, corroborado, ha mentido. Y además de eso... Está diciendo es bastante delicado y no ha sido tomado en cuenta para allá, para una... Y además de eso, no solo eso, sino que envía copia, ordena que se envíe copia para que se proceda al inmediato procesamiento. Entonces, no entendemos. ¿A razón de que Keiko se mantiene privada de su libertad, si en gran parte nos dan la razón en todos los argumentos que hemos expuesto? No hay elemento de convicción en grado de sospecha fundada, no hay peligro de fuga, ese es otro factor importante. Recuerde usted que a Keiko le reconocieron todos los arraigos. Dijeron, tú tienes todos los arraigos, pero como otra persona en la década de 90 por otro proceso se fugó, como un empresario en el Club de la Construcción se fugó, como un empresario en el caso tal se fugó, como tal persona en el caso tal se fugó, casos que no tenían que ver nada con Fuerza Popular, nada con Keiko, personas ajenas a Keiko, pero como lo citó de ejemplo, como ellos se fugaron, tú también te puedes fugar, entonces te queda. Y la Sala también enmienda la plana en ese sentido, le dice, las responsabilidades son personalísimas como corresponde. No puedes estar fundando un peligro de fuga en base a comportamientos ajenos. Entonces, nosotras en verdad, luego de leer la resolución decimos, pero ¿qué pasó acá? O sea, ¿por qué la decisión terminó siéndonos adversa? Nosotros no vamos a descansar, confiamos aún en la justicia, consideramos que la razón y el derecho nos asisten, vamos a seguir batallando hasta conseguir que Keiko recupere nuevamente su libertad y pueda estar con su familia. ¿Cuándo definirán si le presentan un habeas corpus o plantean la apelación? En los próximos días. Calculo que la próxima semana debemos de ya cerrar nuestra decisión. Algo que estamos analizando en conjunto. Usted en reiteradas oportunidades, doctora Juliana Loza, le recordamos a nuestros amigos oyentes que estamos conversando con la doctora Juliana Loza, abogada defensora de Keiko Fujimori. Usted en reiteradas oportunidades ha dicho que tiene la percepción, ¿no?, que el juicio es todo menos procesal y jurídico. Así es. ¿Siente usted que eso ha ocurrido desde la instancia del Ministerio Público y también en el plano del Poder Judicial? Sin lugar a dudas, es algo en lo cual yo me reafirmo. Desde el 10 de octubre
En verdad, nosotras hemos asistido a una secuencia continua de afectaciones y arbitrariedades en contra de los derechos de Keiko, ya no solamente de Keiko, diría yo, de muchas personas que lamentablemente se vieron involucradas en este caso. Y es constante. El discurso permanente de parte del Ministerio Público, lamentablemente aquí, es un discurso político. Y en un proceso penal debe de jugarse o plantearse el debate de todo menos un debate político, el debate político que se traslade a otros escenarios, no en un proceso penal, donde lo que debe primar es el debido proceso, el discurso Usted político. procesalista, ¿qué conlleva, cuáles son los riesgos de esto? A decisiones arbitrarias e injustas, como las que nos dictaron en primera instancia. En segunda instancia se han enmendado en gran parte, más allá que el pronunciamiento haya sido adverso, y vamos a seguir batallando para que se determine en verdad aquí que los derechos fundamentales, llámese a la persona como se llame, se tienen que respetar. O sea, yo creo que aquí lo que más ha existido para mí, como ciudadana y abogada, te diré, he visto dos factores. Uno, un tema, una argumentación y un debate político. Y dos, demasiado odio. Hay un sector que fomenta demasiado el odio, que eso hace mucho daño. Creo que nos hace daño como país, como sociedad. Si fuéramos más tolerantes o aceptásemos la opinión distinta de otras personas y viéramos con un solo lente, que es el de respeto a los derechos fundamentales de personas, más allá de la línea política, seríamos otro país y seríamos mejores como personas, como ciudadanos. Y creo que nos falta eso todavía. A mí me ha tocado, como experiencia personal, te digo que se me ha acercado muchas personas, felizmente, con un buen criterio, de distintos lugares o distintas zonas en las cuales he estado, en las cuales se me ha acercado y me han dicho: yo no soy fujimorista, de hecho nunca voy a votar por los Fujimori, pero lo que están haciendo con la señora Keiko es un abuso Hay constante. pronunciamientos, ¿no? Y voy a citar dos, porque hay innumerables pronunciamientos, ¿no? Uno, de Ricardo Uceda, que es un periodista que Así es. ni por asomo es un persona cercano al fujimorismo, ni Fernando Rospigliosi, ¿no? Que Así tiene es. una posición de, en realidad, de poner en relieve lo que está sucediendo. Ayer Ricardo Uceda hace un llamado de atención bastante serio, ¿no?, a la Administración Así de es. Justicia en su conjunto, ¿no? Es que es lo que está pasando. Yo creo que este caso ha marcado un hito porque la población, más allá de las simpatías o antipatías o de las afinidades políticas, ha podido ver en público a nivel nacional cómo se desarrolla un juicio o un proceso. En este caso no es un juicio, ha sido una audiencia de prisión preventiva, pero han visto, o sea, por eso digo yo, más allá de los apasionamientos o las posturas personales, si se dieran cuenta de todo esto, se van a dar, debieran de entender correctamente cómo se deben respetar los derechos o el debido proceso sobre todo. Ahora, ¿ha planteado en algún momento usted recurrir a organismos supranacionales? Personalmente yo he presentado a nombre propio una medida cautelar ante la Comisión Interamericana. En su calidad de abogada, por la En mi situación condición, planteada por su exacto, persona. exacto. Entonces yo tengo una medida cautelar planteada, pendiente de pronunciamiento todavía, más allá de que el fiscal ya en la audiencia pasada un tanto reconoció que su accionar inicial, digamos, no era el correcto y, bueno, decidió que era lo correcto por demás. O sea, yo creo que si llegaba esa medida era sumamente una afectación latente al debido proceso. Entonces ahí ha enmendado, pero quedan pendientes algunos otros puntos que también se le ha planteado, ¿no?, ante el juez en este caso y en la cautelar ante la Comisión Interamericana. Ahora, ¿cómo se encuentra su patrocinada? ¿Usted ha tenido oportunidad de conversar con Keiko en los últimos días? Sí, de hecho yo converso con ella casi a diario. Obvio que esta ha sido una decisión muy, muy fuerte para nosotras. Nosotras hemos sido muy respetuosas de los tiempos que marcó la sala. Consideramos que en verdad no ha sido un fallo justo, no se ha adecuado, se nos está concentrando todo solo en el tema del famoso testigo protegido número 3. Nos decepcionó mucho. Como ciudadanas esperábamos un pronunciamiento más proporcional, más adecuado a derecho, pero seguiremos adelante. Dice, con Keiko estamos decididas a seguir batallando por su libertad, porque se respete el debido proceso, no solamente para ella, sino para todo ciudadano. Ahora, ¿cómo evalúa en su calidad de profesional y como experta procesalista otras situaciones, en el caso de la señora Ana Vega y el caso del doctor
Silva, ¿no? Que han sido ya puestos en libertad en este caso, ¿no? Yo saludo la decisión de la sala en ese sentido. De hecho, me hubiera gustado que el mismo pronunciamiento sea para todos, porque todos tenían, digamos, razones sólidas y sustentables para que se dé, pero en efecto, en el caso de la señora Ana Gers y del señor Vicente Silva Checa, pues era evidente que no tenían sustento alguno para mantenerse privados de libertad, no solamente porque no habían elementos, digamos, de un factor de obstrucción o de peligro de fuga, no había una imputación. En el caso de Ana Gers es, en verdad, sumamente asombroso porque Ana Gers, sin haber tenido la condición de investigada, fue detenida preliminarmente. Recuerda que fue detenida en plena marcha de apoyo a Keiko cuando Keiko estaba detenida preliminarmente. Ahí la detienen a Ana Gers y a Pierre Figari, en plena marcha apoyando a Keiko. Sin haber sido investigados, pasaron directamente a condición de detenidos. Y en el caso del señor Vicente Silva Checa, ni siquiera testigo había sido y también fue detenido injustamente. Luego la sala le revocó la preliminar y se plantearon contra ellas la prisión preventiva. Pero nuevamente, ¿en base a quién? Aquí hay un factor común que sí, en calidad probatoria debemos analizar. Nuevamente, ellos fueron presos por la declaración del testigo protegido número 3. Un testigo protegido que miente y ya quedó acreditado en los procesos. Un testigo protegido que no es coherente, un testigo protegido que, como lo mencioné en la sala, más allá de ser cierto lo que dice el testigo protegido número 3, lo único que estaría acreditado en base al dicho de ese testigo protegido es que él entregó dinero a determinadas personas para que simulen como aportantes. Él. Por eso es que la sala ordena que se le procese. Y no solamente eso, si él reconoce eso, él no es testigo, porque sería parte de un hecho supuestamente ilícito, y quien es parte de un hecho supuestamente ilícito no es testigo, es imputado. Por tanto, no cabría la figura del testigo protegido, sino tendría que haber sido un aspirante a colaborador eficaz para que siga el cauce del procedimiento preestablecido. Y un aspirante a colaborador eficaz es aquel que quiere un beneficio procesal. Entonces, ¿dónde queda la calidad de información? ¿Cómo tabulas la calidad de información? ¿Qué tan cierta es la calidad de información que está brindando? Porque al final del día él quiere un beneficio procesal. Entonces, es un tema muy delicado que sin duda alguna todavía está pendiente de debatirse. No, y en el caso de la señora Ana Gers, ayer leyendo la crónica de Ricardo Uceda, da a conocer, nos parece una información gravitante, ¿no? Que uno de las integrantes de la sala penal hace una serie de consideraciones donde pone en cuestionamiento la decisión que se adoptó. Si ustedes leen las 3 resoluciones, la que se dicta por Keiko y Jaime Oshiyama, la que se dicta por Ana Vega, Ana Gers y Pierre Figari, y la que se dicta por Vicente Silva Checa, Luis Mejía y el señor Bertini, de las 3 juntas, la palabra que más concluye la sala o la que más se repite es: el juez infiere, el juez supone. Ningún pronunciamiento válido legalmente que llegue a la conclusión de que una persona tiene que estar privada de su libertad 36 meses se puede sustentar, como lo hizo lamentablemente el juez de primera instancia, en una inferencia. Ana Gers, Vicente Silva, Keiko Fujimori, Pierre Figari, todos fueron privados de su libertad en base a inferencias, y ninguna. Hoy en día, Keiko Fujimori, Pierre Figari y Luis Mejía terminan siendo injustamente privados de su libertad en base a inferencias deducidas ¿de dónde? De la declaración de un testigo protegido número 3 no corroborado, que miente y cuya calidad de información tiene que ser puesta en cuestión, porque no es un testigo, insisto, de ser cierto lo que él mismo reconoce para sí, termina siendo, en todo caso, cualquier cosa menos testigo. Ahora, finalmente, ¿este recurso de casación o el recurso de habeas corpus que usted piensan presentar en los próximos días es la última instancia o todavía queda otra instancia? En el caso del procedimiento penal, la casación es la última instancia. La última instancia. Sí. ¿Y qué tiempo demora resolver a la presentación? Tiene que pasar un primer filtro de admisión de la Sala Penal Superior, luego de la Corte Suprema y luego ingresar al fondo. Doctora Juliana Loza, ha sido sumamente grato conversar con usted. Espero seguir conversando más adelante sobre este y otros temas. Le agradezco la gentileza. Encantada. Estuvo con nosotros la doctora Juliana Loza, abogada defensora de Keiko Fujimori. RCR, la red que comunica y une al Perú.